Gracias por su atención y sobre todo a quienes siguieron los programas que dieron vida a este ciclo especial de Observatorio Cultural. En cada programa se abordaron diversos temas para ampliar el conocimiento de la cultura más allá de sus meras expresiones. Se habló de gestión y el manejo administrativo, de las instancias para su impulso y difusión, así como del estatus laboral de artistas y creadores. Hoy, para cerrar el ciclo, responderemos a la pregunta: ¿qué papel tiene la cultura en la UNAM? La educación es un pilar de la cultura y ambas no son una sin la otra. En el caso de la UNAM, la difusión de la cultura promueve tanto las expresiones artísticas como la generación del conocimiento científico, tecnológico y humanístico. Para hablarnos de las dimensiones de la difusión de la cultura y el impacto que tiene este quehacer de la UNAM en la sociedad, me acompañan en este programa Renato González Melo, investigador del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM, Guadalupe Ferrer, docente de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y miembro de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, y la doctora María Teresa Uriarte, investigadora del Instituto de Investigaciones Estéticas, también de la UNAM. En este programa de cierre de ciclo no puede faltar nuestra información previa. Siga con nosotros en la conclusión de esta serie de 14 programas del ciclo especial de Observatorio Cultural a través de TV UNAM. ¿Qué papel tiene la cultura en la UNAM? La relación entre la Universidad Nacional Autónoma de México y la difusión cultural es tan clara e indisoluble que desde 1945 está definida en el artículo 1 de la Ley Orgánica. La UNAM es una corporación pública dotada de plena capacidad jurídica y que tiene por fines impartir educación superior para formar profesionistas, investigadores, profesores universitarios y técnicos útiles a la sociedad, organizar y realizar investigaciones y extender con la mayor amplitud posible los beneficios de la cultura. Como lo indicó el historiador Miguel León Portilla, la universidad es a la vez una institución editorial de máxima importancia en el país. Sus facultades, escuelas, institutos y centros, así como la Coordinación de Difusión Cultural, publican incontables obras, libros, revistas y aportaciones de otros géneros sobre una amplia gama de temas, en su mayoría trabajos de su personal académico. Quiero pensar en lo que han significado en la vida del país Radio Universidad y TV UNAM. En la primera se transmiten programas que incluyen conferencias y entrevistas de universitarios, también buena música e información sobre el alma mater y los más relevantes aconteceres en México y fuera de él, señaló el también filósofo. Pero este desarrollo cultural, acotó León Portilla, está íntimamente ligado a la autonomía que goza la universidad desde 1929, cuando el entonces presidente provisional Emilio Portes Gil emitió la Ley Orgánica de la UNAM, cuyo artículo 3 indica que la autonomía de la universidad no tendrá más limitaciones que las expresamente establecidas por esta ley. León Portilla cuenta el episodio. Gran esfuerzo y tenacidad desplegó el grupo de ilustres universitarios que en 1929 obtuvo el reconocimiento jurídico de la autonomía para nuestra alma mater, la UNAM. A no pocos parecía que concederla implicaba ubicar a la universidad en un régimen de excepción, por así decirlo, fuera de las leyes que regían al país. Superadas esta y otras objeciones, la autonomía universitaria cristalizó por primera vez en la Ley Orgánica expedida el 22 de julio de 1929. Como todas las cosas humanas, esta ley hubo de perfeccionarse. Un primer acercamiento jurídico implicó la nueva Ley Orgánica promulgada el 21 de octubre de 1933. Finalmente, correspondió al rector Alfonso Caso someter a la aprobación del Consejo Universitario un nuevo proyecto de ley precedido de una amplia exposición de motivos. La UNAM se remonta a la Real y Pontificia Universidad de México, fundada en 1551, una de las más antiguas en el continente americano, que siguió el modelo tradicional de las universidades medievales europeas, 4 facultades mayores: teología, cánones, leyes y medicina, y una menor, artes. Como lo apunta René Marcisca, allí se formaron sobre todo clérigos y además los miembros de la incipiente burocracia novohispana. Con dificultades, la universidad sobrevivió la independencia de México en 1810 y fue en
1865, cuando se cerró la institución, impartiéndose de ahí en adelante la educación superior en México en las escuelas nacionales. La nueva institución universitaria contemporánea se fundó en 1910 como Universidad Nacional de México, uniendo las diferentes escuelas nacionales. En junio de 1950 se colocó la primera piedra de lo que sería la ciudad universitaria. En 1953 se inauguraron las primeras instalaciones de la nueva universidad y 3 años más tarde ya habían rebasado su capacidad prevista. En 1947 se creó la Dirección General de Difusión Cultural con el propósito de integrar las principales actividades de difusión de la cultura de esta universidad. 30 años más tarde, en 1977, se creó la Coordinación de Extensión Universitaria, con el objetivo de sistematizar las actividades de extensión cultural. En marzo de 1986, bajo el rectorado de Jorge Carpizo, se crea la Coordinación de Difusión Cultural, fusionando lo que hasta entonces había sido la Coordinación de Extensión Universitaria y la Dirección General de Difusión Cultural. De acuerdo con su función sustantiva, la Coordinación de Difusión Cultural orienta sus acciones hacia la difusión y creación de las expresiones culturales y artísticas de todos sus géneros, así como los conocimientos científicos, tecnológicos y humanísticos que se desarrollan en la universidad, para lo cual consolida vínculos con dependencias universitarias y con otras instituciones para la realización de proyectos culturales conjuntos. Respalda e impulsa los programas que las entidades del subsistema de difusión cultural desarrollan para acercar a estudiantes y maestros las actividades artísticas y culturales. Auspicia la participación de las dependencias en foros artísticos nacionales e internacionales. Y fortalece los trabajos de difusión de las dependencias del subsistema a través de diferentes medios de comunicación, impresos y electrónicos. Bajo la dirección de Jaime García Terrés, el proyecto extensionista de la universidad se intensificó y extendieron las actividades de difusión cultural a casi todos los planteles universitarios, y se habilitaron los espacios culturales para cineclubes, exposiciones y talleres. Durante su gestión fue puesta en marcha Poesía en Voz Alta en 1956. Se reanimó la revista Universidad de México y se fundó la Casa del Lago en 1959. Desde entonces y hasta 1980 se llevó a cabo la construcción del Centro Cultural Universitario, que incluye la Sala de Conciertos Nezahualcóyotl, el Teatro Juan Ruiz de Alarcón, el Foro Sor Juana Inés de la Cruz, el Espacio Escultórico, la Biblioteca y la Hemeroteca Nacionales, el Instituto de Investigaciones Bibliográficas, el Centro de Estudios sobre la Universidad, el Centro Universitario de Teatro, las salas Miguel Covarrubias y Carlos Chávez, la Librería Julio Torri y los cines José Revueltas y Julio Bracho. En 2008 se inauguró en el mismo complejo el Museo Universitario Arte Contemporáneo. Uno de los grandes hitos de la cultura universitaria es la Sala Nezahualcóyotl, inaugurada el 30 de diciembre de 1976. La sala de conciertos rápidamente se volvió la joya del Centro Cultural Universitario, al ser uno de los recintos musicales más importantes del mundo por su diseño arquitectónico y su acústica. Fue inaugurada con un concierto de la Orquesta Filarmónica de la UNAM, bajo la batuta de Héctor Quintanar, director titular de la agrupación entre 1975 y 1981. La idea de la construcción de un edificio diseñado ex profeso para fungir como sala de conciertos y como sede definitiva de la Filarmónica Universitaria fue del maestro Eduardo Mata, quien trabajó con los arquitectos Arcadio Artiz y Orso Núñez, así como el ingeniero de sonido estadounidense Christopher Jaffe. La sala tiene un aforo para 2.311 espectadores distribuidos en planta baja, primer piso, mezanín y segundo piso. Desde cualquier punto la audición de la música es perfecta, ya que el interior de la sala se cubrió con paneles quebrados de madera para distribuir mejor el sonido y evitar los ecos. Y se colocó un gran plafón que, además de iluminar la orquesta, proyecta el sonido en varias direcciones. Como dijo en su momento el ingeniero Jaffe, la Sala de Conciertos Nezahualcóyotl es en sí misma un instrumento musical.
Otro referente indiscutible del Centro Cultural Universitario es el espacio escultórico, una propuesta innovadora para su época, ya que proponía un conjunto de escultura geométrica emocional. La unión de los 6 artistas Federico Silva, Helen Escobedo, Erzúa, Manuel Felgueres, Matías Geritz y Sebastián conformó un equipo que fue anunciado por el rector el 4 de noviembre de 1977 para iniciar el proyecto Centro del Espacio Escultórico. La constante común entre ellos era que compartían obra plástica con tendencia al geometrismo y el uso de materiales como el concreto y las estructuras metálicas, además de ser colaboradores constantes en el desarrollo de la cultura y la docencia de la UNAM. El grupo de los escultores convocados realizó un escrito colectivo donde exponían los fines que alcanzarían con la realización del espacio escultórico. De acuerdo con la historiadora de arte Rita Eder, la obra salta a una época de transición que denomina esculturas habitables, formas laberínticas, paisajes lunares, que contienen espacios utópicos para ser habitados. Inmediatamente después realiza las series de esculturas funcionales. Se trata de un lenguaje ambiguo, resultado de la conjugación de 2 intereses encontrados. Por un lado, un vocabulario orgánico, expresionista, por el otro, una necesidad de conceder una determinada función a estas obras. Otro pilar de la época es el Taller Coreográfico de la UNAM, fundado y dirigido por Gloria Contreras en 1970, ya que es considerado uno de los proyectos culturales y artísticos más importantes de la máxima casa de estudios y una de las compañías de ballet clásico creativo más importantes de México. El taller logró integrar un repertorio sui generis y activo, inspirado en música que abarca desde el siglo XII hasta lo más contemporáneo, donde confluyen lo mejor de la tradición y la novedad bajo la perspectiva artística que, si bien es mexicano, se explaya a través de un lenguaje universal, el ballet contemporáneo. Esto le ha permitido presentarse en diferentes escenarios de México y el extranjero, así como conformar un público para la danza. Uno de los aportes culturales universitarios más importantes de la época reciente fue la creación en 2008 del Museo Universitario Arte Contemporáneo, diseñado por Teodoro González de León. Como lo explica su directora Graciela de la Torre, desde sus inicios, el recinto apuntó hacia un modelo contrario a la dinámica de los museos modernistas, hegemónicos, vinculados al capitalismo cultural, para trabajar con parámetros intelectuales y museológicos más complejos. Se puede decir que el MUAC aspiraba desde el principio a tomar una posición en el contexto del mundo globalizado y a constituirse como un agente de producción de conocimiento y reflexión sobre el arte y la cultura actuales. Es importante recordar que el acervo del MUAC es un referente único en su tipo y constituye una propiedad pública nacional. Proyectado como un eje del arte actual que establece relaciones con América Latina y el resto del mundo, facilita las condiciones de conocimiento y comprensión, así como las experiencias sensibles, académicas, educativas y comunicacionales, vinculadas con la historia y los problemas del arte contemporáneo en el contexto de la mundialización. Dicho patrimonio universitario es pionero en la defensa sistemática del coleccionismo público, integrado por piezas artísticas y documentales de arte moderno y contemporáneo. Es el único que se perfila con gran consistencia en el orden internacional de las prácticas contemporáneas del país. Guión: Edgar Alejandro Hernández. Voz en off: Adriana Hernández. Pues después de este documento donde nos hemos dado una buena, un clavado a la historia de lo que ha sido la cultura para la universidad y la universidad para la cultura, ¿en dónde nos ubicaríamos según sus perspectivas? Tere, desde tu trayectoria como coordinadora de difusión cultural y como investigadora, desde luego. Guadalupe, como directora de 2 instancias de las más importantes de esta coordinación. Tú fuiste directora en este mismo canal, fuiste directora en una de las filmotecas más importantes, no solo de la universidad, sino del país y de América Latina. Y Renato, como miembro de la Comisión de Difusión Cultural del Consejo Universitario, como director del instituto. ¿Cuál es entonces el lugar de la cultura de la universidad o el papel de la universidad en la cultura del país? Renato. Exdirector. Exdirector. Gracias.
la difusión cultural es uno de los proyectos más viejos, digamos, más en el sentido de más antiguos, que se vinculan con el origen de la UNAM. Se origina, como sabemos, en las expectativas del Ateneo de la Juventud, de un grupo de intelectuales jóvenes que se organizaron para tener una instancia pública de discusión. Y un proyecto que derivó en una sociedad de conferencias, luego en una cosa que se llamó la Universidad Popular, y que está en el origen tanto de algunos proyectos muy radicales de extensión de la cultura en un sentido popular, como de creación de espacios autónomos de discusión de los asuntos públicos, de la cultura, de la filosofía fundamentalmente, pero también de la arquitectura. Y en ese sentido, tiene que ver con dos preocupaciones que a lo largo del siglo XX preocuparon a las instituciones mexicanas. Por un lado, la ciudadanización. Esto era una preocupación antes y después de la Revolución para las élites intelectuales, que la población mexicana, aunque tenía leyes antes y después que instauraban un régimen democrático, la figura del ciudadano no estaba hecha. Eso era lo que pensaban. Quizás se puede, desde la perspectiva de 100 años después, preguntarse si tenían razón, porque había formas de ciudadanía que quizás estos intelectuales no supieron ver. Pero en ese momento lo que pensaron era que estos proyectos de educación popular, de educación para las masas, era una forma de resolver el problema. La segunda cuestión que les preocupaba era la existencia de espacios de discusión de los problemas públicos, porque lo que era cierto era que la estructura del Estado no correspondía del todo con su, digamos, con lo que postulaban las leyes como su estructura democrática. Los problemas no necesariamente se discutían en los espacios legalmente facultados para ello. Y entonces la discusión de los asuntos mayores pasaba por espacios que estaban relativamente afuera del Estado. Esto convierte, digamos, al pequeño mundo cultural mexicano, durante muchos años bastante pequeño, en un mundo muy importante, porque es donde finalmente tienen lugar los debates para la construcción progresiva del Estado. Y aquí la autonomía es muy importante porque paradójicamente esto requiere que ese espacio de discusión se rija por sus propias reglas, que no entre la autoridad directamente a manipularlo o a controlarlo. Estos dos proyectos persisten durante mucho tiempo. Yo diría que no han perdido su vigencia, porque desde luego se requieren espacios de discusión sobre los contenidos de la democracia. Digamos, tenemos una democracia formal, muy cuidadosamente construida, pero los problemas de fondo requieren cada vez más lugares para su discusión. Ahora hay una ola, digamos, de protestas feministas, no solo en México, que lo que nos hacen ver es que no basta tener los mecanismos formales para elegir autoridades, se requieren espacios para discutir los contenidos de los espacios formales de autoridad. Por otro lado, pues la UNAM tiene una magnitud tan grande, es de tal tamaño, que desde luego una de las funciones que cumple difusión cultural es la de ofrecerle a sus propios estudiantes la incorporación, digamos, a un sistema cultural. En ese sentido, pienso que pues, la tarea es complicada porque normalmente la sociedad va por delante de todos nosotros y es más bien una tarea de alcanzar a una población estudiantil que tiene inquietudes, que tiene preocupaciones
pues que no siempre es fácil seguir o reformular para que se conviertan en un proyecto institucional. Claro, y estamos hablando de 350,000 estudiantes, Así más es. o menos. Tere Uriarte, cuando platicábamos hace unos momentos, tú decías que bueno, hay un lugar, como dice Renato, de la cultura para los artistas y el sistema de los artistas, digamos, pero están los estudiantes y son 350,000. ¿En qué momento la universidad tendría o por qué tendría que tener la universidad este compromiso de acercar la cultura a los estudiantes? ¿Por qué? ¿Qué beneficio hay? Yo creo que es muy importante algo que decía Renato, educación y cultura. O sea, porque podríamos tener una cultura súper elitista, es decir, que se pueden dar, por ejemplo, el lujo países como Inglaterra, que la cultura es una actividad que tiene centenas, ¿no?, de estarse llevando a cabo, y en la cual la educación ya no es un vínculo necesario. Pero en México, en donde tenemos desigualdades económicas, políticas, sociales y educativas tan graves, hay que buscar hermanar la difusión cultural, la cultura, y digamos, ¿qué entendemos por cultura? Pues todo aquello que eleve tu espíritu, por decirlo de alguna manera, ¿no? Con la educación formal. Para mí, una llave importantísima son, por ejemplo, los museos. El museo es un instrumento en el cual puedes enseñarle al niño, al joven, al estudiante, pues un universo de conocimiento, de saber, que de otra forma sería difícil que tuviera. A mí me parece que la universidad tiene un papel privilegiado en la difusión de la cultura porque tiene todos los instrumentos y tiene, además, a los partícipes, ¿no? Tienes tanto a los creadores como al auditorio, digamos. Los públicos. Sí, los públicos. Horacio Lecona y yo una vez estábamos platicando con respecto a un concierto, cuando muy recién llegué yo a la Coordinación de Difusión Cultural. La sala, desgraciadamente, a veces no se llena, porque primero, bueno, X, no importa, por X, Z o Y, la sala no se llena. Entonces yo le dije, Horacio, qué pena que ya invertimos en todo. O sea, tenemos la infraestructura, tenemos la orquesta que ya nos costó la divulgación de lo que estamos haciendo y que tengamos tantos asientos vacíos. ¿Qué hacemos para que se nos llene la sala? O por lo menos para que se ocupen más lugares, ¿sí? Que la orquesta no le toque a las butacas. Y entonces incrementamos la labor con En Contacto Contigo, que el programa estaba destinado a atraer a los jóvenes estudiantes de la universidad a que vinieran al Centro Cultural Universitario para sumergirse en lo que nosotros ofrecemos, que no solamente es música, es teatro, es danza, son exposiciones artísticas. Tenemos una plétora impresionante en la universidad de actividades culturales, sin tomar en cuenta la enorme cantidad de conferencias, cursos que se dictan de manera regular en la universidad, y que yo siempre les digo a mis alumnos, aprovéchense de la universidad. O sea, tú, Anel, que eres estudiante de historia, puedes ir a tomar un curso de física cuántica si te interesa, ¿no? O inscribirte en el curso de física cuántica para ver de qué se trata. Y eso podemos hacerlo todos los universitarios, que somos miles, varios cientos de miles, ¿no? Entonces, me parece a mí que la Coordinación de Difusión Cultural, y Jaime García Terrés lo tuvo muy claro cuando, digamos, amplió la oferta cultural y se las aventó a los jóvenes, nos las aventó, ¿no? Porque entonces, bueno, yo un poquito después, pero había los jóvenes de entonces. Yo estoy convencida de que la cultura, como la educación, sí son un instrumento de transformación cultural. Y yo creo que eso no es una perogrullada, o sea, no se me ocurrió a mí. O sea, es historia sabido. de la institución. Claro. Las instituciones culturales y educativas de México fueron creadas para eso. ¿Lo hemos conseguido? No. Todavía tenemos una deuda enorme de educación y de incorporación a la cultura de millones de personas. ¿Cuántos millones de personas son analfabetas, ¿no?
por decir una dramática situación. Pero comentábamos hace un rato, y a mí me parece fundamental, el Laboratorio de Teatro Campesino de María Alicia Martínez Medrano, que Julieta Campos llevó a Tabasco y que después nosotros lo llevamos a Sinaloa, ¿no? Lo que para mí, personalmente, y perdón que me refiera en lo personal a circunstancias que se enfrenta a uno y que le ponen a uno la carne de gallina, ver a los niños de Tehueco, comunidad Mayo del norte de Sinaloa, con los compases de Va Pensiero de Nabucco, salir y llevar a cabo una serie de ejercicios mecánicos de teatro que yo no sé, y a ver, a lo mejor es una curiosidad que algún día deberíamos de satisfacer. En Contacto Contigo hicimos encuestas de qué pasaba con un joven que venía sistemáticamente a los eventos de En Contacto Contigo. Y sí encontramos que había una diferencia entre el joven que por primera vez escribía sus experiencias y los jóvenes que después de 4 o 5 veces de haber venido a eventos culturales, escribía sus experiencias, y ya no digamos los que 3 o 4 años después describieron lo que les había pasado. Entonces, a mí me gustaría saber si es cierto que a esos niños de Tehueco en algo les cambió su vida. Claro. Si es verdad que a esos jóvenes tocados por En Contacto Contigo en cualquiera de las manifestaciones artísticas, en algo les cambió su vida. Porque si se hace una oferta cultural, México como país se distingue por eso, justamente por tener una gran oferta cultural, no a la altura de otros países del mundo, pero bueno. Pero sí creo yo que es una obligación del Estado el hacer una oferta cultural, y es un derecho ciudadano. Vamos a quedarnos ahí, Tere, para irnos un corte y regresamos. Ya te vi que quieres también participar y para que Guadalupe nos cuente también de su experiencia. No se vaya, estamos hablando de la cultura en la universidad. Bueno, pues Renato González Melo y Teresa Uriarte nos han dado ya un amplísimo contexto, un poco de la historia de la institución de la Coordinación de Difusión Cultural y de algunos modelos que se han implementado, Tere, como nos comentabas. Guadalupe, tu paso por la Filmoteca La UNAM, una de las más importantes, que nos lleva a otro tema, que es el de la conservación, la preservación del patrimonio cultural, no nada más artístico, y tu paso por aquí mismo, por la dirección de este canal, que es un canal que como Radio UNAM se disponen para que sean las voces de la universidad para afuera. Bueno, mira, un poco tomando de Renato y de Tere, nada más me gustaría apuntar una cosa. Los estudiantes en la universidad, en su paso por las facultades, yo casi me atrevería a decir que en la mayoría de las facultades adquieren una cultura que tiene que ver con la posibilidad de enfrentarse frente a grupo, a defender ideas, a exponerlas, de trabajar en equipo, de participar en debates, ¿no? Sobre todo el área de humanidades nos formó muy bien en ese terreno. Pero de ahí hay una cosa que es fundamental y que fue claramente vista con esta incorporación de la cultura la extensión de la cultura como la tercera función sustantiva de la universidad, que es relacionarlos con el mundo de las actividades creativas, del arte, para fortalecer, y sin lugar a dudas sucede, una conciencia crítica, la posibilidad de un análisis crítico de la realidad a través de las experiencias artísticas a las que se están enfrentando. Afortunadamente la universidad adquiere toda esta postura de la libertad de cátedra, ¿no? Toda esta discusión emanada del caso Lombardo, ¿no? En donde pues gana la posibilidad de pensar que un parámetro y un objetivo filosófico de la universidad es esta libertad de cátedra,
Entonces eso le permite que en las expresiones artísticas realmente esté lo más importante de lo clásico como lo más importante de las vanguardias. Y además que abra la posibilidad de experimentar. Convoca a los estudiantes, no tanto, o sea, no llegan tantos como quisiéramos, como lo expresa Tere, pero está haciendo todo el tiempo su esfuerzo para que estas actividades artísticas formen a los estudiantes. Entonces, la universidad hace un trabajo en formación de públicos y en formación de públicos, no de espectadores, en formación de públicos críticos. Participativos, analíticos, y eso es fundamental. Por ejemplo, ese es uno de los trabajos importantes en cuanto a difusión que podía plantearse la Filmoteca de la UNAM, que es, exhibo una película, sí, o exhibo lo último, lo mejor, el cine de autor, pero promuevo la posibilidad de hacer cine-debate, ¿no? El cine-debate que me permite tratar de plantearme a través de la estética y del contenido de una película, cuál es una propuesta, o sea, cuál es la propuesta que se me está haciendo, cómo la asumo y cómo la comparto. Eso en cuanto a difusión. Por otro lado está el papel, y ahorita hablo de TV UNAM rápidamente, pero está el papel de la universidad como preservadora en general de acervos extraordinarios. Es cierto que uno podría decir, la universidad tiene colecciones fantásticas, sí, o sea, en todos los ámbitos, el serpentario, la de aves, el mariposario, todo. El jardín botánico. El jardín botánico. En materia de arte, bueno, hay una gran cantidad de acervos relevantísimos. El Instituto de Investigaciones Estéticas tiene un del fotográfico extraordinario. El propio Museo de Arte Contemporáneo tiene su colección. Bueno, y ahí está los archivos, que el fondo reservado. Y la Filmoteca de la UNAM, que es un fondo de películas, ¿no?, que sin lugar a dudas son memoria de este país, junto con todos los demás acervos. Pero sí creo que no es un afán coleccionista de la universidad tener todo este acopio. Creo que hay ahí el propósito absoluto de decir, aquí está la historia. O sea, nosotros resguardamos y protegemos la historia del pensamiento y de la creación de este país. Eso es fantástico. Y la Filmoteca es parte de eso. Y hombres muy visionarios como Jaime García Terrés, que hemos mencionado aquí, y que uno se lo imagina muchísimo ligado a los libros y otras actividades y expresiones artísticas, fue un hombre muy interesado, por ejemplo, en el cine, en un momento en que se está tratando de demostrar que el cine es mucho más que un espectáculo, ¿no?, sino que es, o sea, hay discusiones desde que surge el cine sobre este valor de sus contenidos, pero de pronto García Terrés agarra y dice, el cine tiene que estar en la universidad, y escribe sobre eso, y tiene un papel fundamental. Bueno, hay muchísima gente afuera que dice, ahora resulta que el cine tiene que ser parte de un proyecto de creación artística, sí, y de educación artística, y está ahí atrás Manuel González Casanova, que lo oyen. Es que esto es lo que es fantástico. En la universidad lo escuchan y recogen todas sus propuestas para hacer el archivo cinematográfico más importante de América Latina, sin empacho lo puedo decir, ¿no? Y además la escuela de cine. Claro. O sea, no solo va a generar un acervo importante para el uso cotidiano, casi como si tuvieras una biblioteca, que está la Filmoteca, sino la formación de los futuros creadores cinematográficos en México, de los cuales podemos estar orgullosos de muchos. Entonces, el compromiso de la universidad por formar, el compromiso por resguardar, y además después por atreverse y mostrar las partes vanguardistas, porque hablando también de cine, pero lo ha hecho con todas las expresiones artísticas, que todo lo que se monta en el MUAC y todo esto, el concurso de cine experimental de 1964, que fue un parteaguas porque es la primera vez en donde se está discutiendo que el sindicato industrial acepte que hay creadores a los que tiene que dejar entrar y trabajar y dejar hacer, y se hace aquí pues un concurso muy interesante en donde podemos casi decir, en donde todos aprovechan para meter sus películas que no podían exhibir porque no eran producidas por el sindicato, pero que en donde aparece una joya vale mucho la pena
si es vaya a hacer un concurso para tener esa joya, que es la Fórmula Secreta de Rubén Gámez, y que es un hito en la historia de la cinematografía experimental e independiente. Y esto lo hace la universidad, ni tan siquiera es que haya puesto el dinero para hacer la película, es que da los espacios para que se generen, se compartan las voces, se analicen y se discutan. De TV UNAM, ¿qué te puedo yo decir? O sea, es realmente un instrumento maravilloso que ha permitido que la universidad se conozca en todos sus ámbitos. O sea, tú de pronto puedes ver en TV UNAM un reportaje o un documental sobre los barcos de la UNAM. ¿Qué tanto sabe la sociedad que tenemos en la UNAM barcos que están trabajando en la investigación, ¿no? Exacto, puedes de pronto ver que hay un conflicto universitario y TV UNAM se vuelca para mostrar la opinión de los expertos en análisis de lo que está sucediendo, pero también de las voces de los estudiantes. TV UNAM ha sido un semillero de talentos también. Claro. Aquí se han creado, aquí han participado, han iniciado su trabajo jóvenes que después destacarían en el mundo de la televisión, ¿no? Quiero, por supuesto, volver al tema de los estudiantes y de la autonomía, que fue un tema que pusiste, y desde luego hablaremos mucho de la autonomía, pero también hablo del patrimonio, Renato, y yo quisiera que nos cuentes un poco de tu paso por toda esta comisión de difusión cultural del Consejo Universitario, porque eso no lo hemos dicho, pero bueno, hay una comisión completa del Consejo Universitario dedicado a esto, donde el tema de patrimonio ha sido muy importante. Así es, la universidad genera colecciones y las tiene que coleccionar. Sí tiene que tener afán coleccionista. Ese afán no es negativo, no está mal, es una obligación del Estado. Pero para. No tiene que apresurarse a instrumentalizarlo, porque el para ya está en el origen de las colecciones. Las colecciones que genera la universidad se derivan de su actividad de investigación y de docencia en gran medida. Y lo que ocurre es que los dibujos de un biólogo, los dibujos de un señor que se la pasó buceando, buscando especies en el Pacífico, cosas así, se atesoran y llega un momento en que alguien dice, caramba, pues esto habría que ordenarlo, habría que guardarlo. Y entonces sí, en el Consejo Universitario ha habido una preocupación que esperamos que desemboque pronto, por profesionalizar, digamos, los métodos de organización de las colecciones que tiene la UNAM, que son variadísimas, porque son colecciones científicas, artísticas, históricas, y son colecciones que además... ¿Cómo cuáles, Renato? ¿Nos podrías dar algunos ejemplos de estas colecciones? Sí, claro. Ahora mismo está la Colección Nacional de Biodiversidad. No todo el mundo sabe que la UNAM es depositaria de las colecciones nacionales de biodiversidad, un poco de la misma manera que es depositaria del depósito legal de los libros. Es una lógica muy semejante. Y ahora pues se están construyendo nuevas instalaciones para eso y todo. Y de ahí se origina precisamente un impulso de organización de esas colecciones, que algunas son colecciones que vienen del siglo XVIII, son claro, colecciones que organizaron los ilustrados mexicanos o los, en fin, los funcionarios virreinales, pero otra colección relevante sería la Biblioteca Nacional, que está, digamos, bajo el resguardo de la universidad, y la hemeroteca, y podríamos hablar de la Filmoteca de la UNAM como una de estas colecciones con una enorme trascendencia. Los criterios, las maneras de organizar cada uno de estos acervos son muy, muy variados. Y dependen de la función propia cada uno de los contenidos de los acervos. Completamente. Y lo que ocurre es que, bueno, yo pienso al menos que ahí la tarea de la universidad es impulsar una mayor profesionalización en la organización de los acervos. Porque somos nosotros los que tenemos más elementos para empujar en ese sentido, porque aquí hay institutos de investigación sobre cómo se organiza la información, y hay más de uno. El IBI, famoso. El IBI, y en bibliográficas también hay líneas de investigación en ese sentido. Y entonces, bueno, digamos, pienso que hay una obligación moral e intelectual de que nosotros organicemos propongamos maneras de profesionalizar la organización de colecciones en general.
Muy bien. Pues regresemos a estos temas después de un corte muy breve. Estamos hablando sobre el papel de la cultura en la universidad, así que no se vaya, volvemos de inmediato. Estamos de regreso hablando aquí en TV UNAM del papel de la cultura en la universidad y el papel de la universidad en la cultura del país también. Hablamos ya un poco de patrimonio, un poco del deber de la universidad, de la historia del espacio de la cultura en la creación de la institución como tal. Pero me gustaría atender a esta pregunta que quedó un poco en el aire, Tere, Guadalupe, Renato, de la autonomía. O sea, ¿cómo es que la autonomía universitaria se ejerce a través desde su programación artística, desde su planteamiento? ¿Cómo es que la universidad, desde su autonomía, es posible que cree su propia política cultural con un discurso distinto, autónomo? ¿Qué es lo que le da esta particularidad de la autonomía al discurso artístico de la UNAM? Pues es que autonomía y autoridad, Sí. no autoridad ejecutoria, sino una autoridad moral, lo tiene la UNAM. Claro. Y ¿por qué? Porque tenemos generaciones tras generaciones de formar un pensamiento crítico. Y ese pensamiento crítico se estimula a través de las clases, de la investigación y de la cultura. Y yo creo que algo que no podemos olvidar es que la universidad ha sido un instrumento de capilaridad social como no hay otro en este país. Y que ha permitido que jóvenes de cualquier estrato económico, social y sin duda sin cualquier orientación política, se beneficie de los eventos culturales y educativos que se realizan dentro de la universidad. Y eso forma una masa crítica y también un pensamiento crítico. O sea, no sé qué opinen ustedes, pero eso es gracias a la autonomía y gracias a la universidad. Sí, claro. La autonomía es un principio jurídico y la libertad de cátedra es una conquista de las universidades latinoamericanas que se remonta, en fin, a la reforma universitaria en Argentina y cosas así. Pienso que fue un factor para que el Estado mexicano no se convirtiera en un Estado totalitario, que era algo que era una posibilidad. Al final de los años 20, había gente que pensaba que eso era que eso era un desenlace posible y había quien lo quería. Precisamente la UNAM se convierte en un espacio donde es posible fabricar, generar, discutir, debatir, criticar modelos de ciudadanía. Y se vuelve muy importante cuando el Estado no tiene la capacidad de tener un modelo de ciudadanía plausible. El Estado cardenista acaba siendo muy exitoso en eso. Que es un ciudadano mexicano al final de los años 30 es hasta visible. Puede que uno podría criticar, decir, bueno, en fin, no todo era así, no todo el mundo estaba tan contento, no todo el mundo estaba de acuerdo, había comunidades que al contrario, pero es un modelo muy exitoso, es una representación exitosa, coherente de cuál es la relación entre el ciudadano y el Estado. En los años 50, el modelo es tan exitoso que se repite, y ya no tiene nada que ver con la población. Hay una modernización radical, eso no sale tan mal como se piensa, pero lo que no se moderniza es el discurso del Estado, que se queda en sus viejas glorias. Y entonces la universidad, en los años 50, en los años 60, la gestión de García Terres se vuelve muy importante porque con mil problemas, con mil cosas, pues finalmente ahí se pone en juego una forma más moderna de entender la ciudadanía, más plausible y más aceptable, porque lo que proponen las altas burocracias como forma de vida, para los modernos, pues no funciona ya. Claro.
¿qué pasa ahora? Yo no creo que ese tipo de problemas ya sean los únicos. Creo que la sociedad va muy rápido, y que los problemas no son solo nacionales. Digamos que no atañen solamente a la relación entre la ciudadanía y el Estado. Hay una relación con mercados mundiales, algunos aterradores, algunos son mercados nefastos, pero pues ahí está. Y entonces hay un proceso de digitalización, un proceso tecnológico que entendemos por sus síntomas, pero no por sus procesos quizás más profundos. Y ahí realmente pienso que puede ser la autonomía un principio de flexibilidad para perseguir la comprensión y la interacción con esos cambios de una forma que sea productiva. Claro. Guadalupe, tú querías decir a propósito de esto, la postura de la universidad en crear crítica, espacios críticos, en esta formación que o sea, por supuesto tiene que ver y se deriva de la posibilidad de la autonomía, pero que también tiene un esfuerzo y una intención específica. Bueno, mira, a mí no me cabe la menor duda de cuando me encuentro con estudiantes egresados o que están por egresar de la UNAM, en lugares, en los medios de comunicación, en algunos sectores que están relacionados con esto, de ver que en un sentido hay mucho mayor capacidad analítica, ¿no?, que de gente proveniente de otras universidades. No lo digo para hacer ningún descalificativo, parecería que no es políticamente correcto decirlo, pero sí para mí es muy claro ver que estudiantes egresados de la UNAM que han llegado, que han logrado avanzar hacia ciertos trabajos, realmente tienen un desempeño con mucho mayor capacidad de visión que provenientes de otros lados. Yo, lo que pasa es que ahorita que estaban hablando, estaba pensando muchísimo en que este fenómeno de modernización de la universidad, construyendo el Centro Cultural Universitario, por ejemplo, fue un poco paradójico, y hablando de las salas, y viendo después el esfuerzo que se hizo en contacto contigo, un poco considerando estas cosas, yo me acuerdo cuando la OFUNAM tocaba en el Auditorio Barro Sierra, en el Justo Sierra, perdón. Ajá. Sí, o sea, Mata tocaba ahí, la orquesta tocaba ahí, la sala se desbordaba, los estudiantes nos sentábamos en las escaleras. ¿En la Facultad de Filosofía? En la Facultad de Filosofía. Y Eduardo Mata hacía una labor casi de evangelización musical. Así es, pero tú veías muchachos de todo tipo de proveniencia social, porque tú puedes agarrar y decir, bueno, era clase media ilustrada. Y de todo tipo de disciplina, ¿no? Que eso también importa. Y de todo tipo de disciplina, atiborrar el auditorio, con un sonido muy difícil, porque la acústica del auditorio no era maravillosa, pero aquello era fantástico, había como un entusiasmo. Tocó ahí uno de las conmemoraciones del bicentenario, creo que de Beethoven, la gente, los muchachos hacían pósters en serigrafía, había algo alrededor del arte, de la música, fantástico. Se va o sea, se construye la NESA, es maravilloso, la UNAM tiene una sala como se merece de música, pero pasa algo, ya no son específicamente los estudiantes los que llenan la sala, son los melómanos, o sea, son los amantes de la música que saben que la orquesta es fantástica, que la sala es fantástica y se llena, porque si hay algo importante, popular, son los conciertos de la UNAM. Entonces, lo mismo pasó con el Cineclub de Filosofía y Letras que hacía la Filmoteca. Tú dices que perdió un poco de su cotidianidad con los estudiantes. O sea, estar metidos en el corazón de las facultades provocaba, ¿no?, lo que nosotros después, con el proyecto impulsado por la Coordinación de Difusión Cultural, cuando estuvo Tere a cargo, antes el maestro Saldiel, que de pronto los estudiantes de contaduría tenían el cinedebate en su facultad y se volvió un fenómeno. Iban cantidad de muchachos que estaban estudiando contaduría a eso. Sí la universidad hace un trabajo enorme, estupendo, pone recursos que no ponen otros. No, porque hay que especificar que este programa En Contacto Contigo, que después evoluciona en lo que hoy es Comunidad Puntos Cultura UNAM,
tiene un costo que alguien asume. Es Exacto, gratuito para el estudiante, exacto. pero no para la universidad. Exacto. ¿no? El éxito del carro de comedias, yendo Claro. a las facultades, de la dirección de teatro. A las facultades y a la Inés Mérida y a la, Exacto. ¿no? y a Querétaro, Claro, a y a León. los SHs y todo esto. O sea, la universidad se está planteando todo el tiempo cómo abordar. ¿Cómo llegarle? Cómo llegar, cómo recuperar si perdió terreno, pero sin lugar a dudas, ya para cerrar un poquito de lo que estás diciendo, lo que sí está en medio de todo esto es una intención de formar un público crítico, y al formar un público crítico tú, para las artes y afecto al arte, tú formas a un individuo mucho más completo, necesariamente mucho más completo para su vida. Claro, esa es la obligación de la UNAM. Exacto. Estamos a punto de concluir el programa, pero quisiera que en una frase nos ayudaran a cerrar. ¿Cuál es, en una frase, la importancia o el beneficio del arte o la cultura para los estudiantes de la UNAM? En una frase. Tere. Hacer seres completos. Hacer seres completos, tarea de la coordinación y de la UNAM en general. Sí, el tema es hacer y seres universales en ese sentido, por eso es universidad, porque además les da acceso a todo tipo de cultura, o sea, a la propia, a la que está fuera de este país y a la que estás naciendo y a En la todas que sus fue. manifestaciones. Completo, Tere, tú te refieres a completo en que si tú eres un estudiante de veterinaria o de hidráulica, ¿el beneficio del arte y la cultura? Sí, y además tienes otra perspectiva de la vida. Tienes una perspectiva mucho más rica de la vida. Es decir, desde luego es un ser completo y es un ser enriquecido por haber pasado por esta universidad. Es un privilegio. Pasar por un museo, pasar por una obra de teatro, ¿te da una perspectiva diferente? Yo pienso que sí. Por lo menos te hace preguntarte qué quiso decir el artista. Y algo de placer te queda, o sea, y eso es muy importante. Además de la emoción estética. Exacto, es que algo te sucede, sí, ¿no? Te llena, si es... Renato, ibas a decir algo también. No, yo creo que el sentido es que quienes participan como público o de cualquier otra manera en las actividades tengan alternativas en su vida. Y para la UNAM, además, pienso que sería... Perdón, ¿alternativas a qué te refieres? Alternativas vitales. La cultura del siglo XX busca que la cultura, que las artes, que el pensamiento filosófico tenga una incidencia en la vida de las personas y las comunidades y las sociedades. Claro. Pero además pienso que para la universidad está siempre abierta la posibilidad de explorar el territorio de la cultura para fortalecer los mecanismos no formales de educación. Y ahí ese sería tema de otro programa, pero ahí creo que tenemos mucho por construir, por pensar, por discutir. Pero creo que la coordinación tiene una oferta muy buena. Es decir, no solamente en cuanto a actividades que se celebran en un sitio específico. Descarga Cultura. Descarga Cultura tiene ya una cobertura dentro del país, dentro del mundo, sí, que es impresionante. En la UNAM de China lo usan como todos los días, ¿no? Entonces, la UNAM en ese sentido me parece que ha sido pionera y que ha tenido un gran éxito en la difusión de la cultura. Como parte sustantiva Sí. de sus tareas. Pues creo que llegamos a la conclusión de que el arte y la cultura son imprescindibles en cualquier formación universitaria, sin duda, que el papel de la cultura en la universidad pues, ha sido central, pero el de la universidad en la cultura también, ¿no? Así es. ¿Algo más con lo que se quieran despedir? Goya. No, bueno, yo creo que todos somos un poco resultado de un sistema que ha sido muy funcional y que ha logrado renovarse en distintas etapas. Entonces, nuestra experiencia ha sido espléndida, pero pues se requiere un esfuerzo permanente para que esa funcionalidad siga vigente. Sí, al fin y al cabo tienes a 3 personas sentadas aquí y a muchos trabajando alrededor que se han formado en la universidad, que tuvimos acceso a esta posibilidad de acercarnos a la creatividad y al aprendizaje de las artes y de la cultura en ese sentido artística, y tienes aquí a personas que a lo mejor en otro lado, quién sabe si hubiéramos tenido las mismas oportunidades. Sí. Probablemente, sobre todo las oportunidades, digo, si las supimos aprovechar o no, es otra cosa, pero oportunidades, eso es fundamental. Como dice Gonzalo Celorio, ninguno de los 4 que estamos aquí somos egresados.
de la universidad. Aquí hicimos todos nuestros estudios y aquí estamos. Porque la universidad tiene... sin salida. Sí. De aquí ya no se sale. Lo que pasa es que se convierte en un proyecto de vida. Así es. O sea, hemos tenido el privilegio de estar dentro de esta universidad como un proyecto de vida, de tener a nuestro quehacer universitario como un proyecto de vida. Pues y eso creo que nos da también una perspectiva de nuestra obligación hacia la ciudadanía, y no es porque yo no me considere ciudadana, pero de compartir con el resto de los no universitarios todo lo que recibimos aquí. Así es. Gracias por haber estado con nosotros en este programa. Hasta la próxima. Nos despedimos desde aquí en TV UNAM.